las bases genéticas del desarrollo es cómo se da ese proceso de diferenciación que lleva a que las células se diferencien hacia distintos tejidos. Después vamos a ver la importancia de los mecanismos celulares para formar esos tejidos. La célula no solo se tiene que diferenciar, sino a su vez se tiene que interactuar con las células vecinas para formar los tejidos y los distintos órganos. Entonces, retomando un poco la primera clase, en la cual nosotros veíamos que el patrón de desarrollo embrionario es común entre diversos organismos, fundamentalmente si nosotros comparamos las primeras etapas del desarrollo embrionario, ¿sí? Recuerden que son humanos, bueno, tenemos aves, tenemos distintos animales, y si uno compara los embriones, tienen algunas características comunes, fundamentalmente lo que es el desarrollo de las características generales, ¿sí? Entonces, y hay que tener en cuenta que siempre las características generales de un grupo de animales, o de animales que pertenecen a algún grupo, se desarrollan antes que aquellas estructuras que están más especializadas. O sea que durante el desarrollo embrionario, sí, primero tenemos grandes características, desarrollo de grandes características generales, y después las estructuras más especializadas hacia las últimas etapas del desarrollo, ¿sí? Y los caracteres, menos generales se desarrollan a partir de las estructuras más generales, ¿sí? Es decir, primero estructuras generales, después las especializadas, que no son estructuras que nacen de cero, sino que en general sí nacen o se van transformando a partir de estructuras generales que se fueron formando en las primeras etapas del desarrollo. Y si uno compara organismos distintos, uno pensaría que el embrión de un animal debería ser parecido a la vida adulta de un animal inferior, ¿sí? Sin embargo, eso no sucede, ¿sí? Cuando uno compara entre organismos diferentes en la escala zoológica, lo que ve que el embrión de un animal superior, ¿sí?, es más parecido al embrión del animal inferior que a la vida adulta de ese animal inferior. Sí, porque justamente lo que se comparte son las primeras etapas del desarrollo. Una vez que el animal nace y adquiere las características ya de adulto, ya se diferencian totalmente con los otros animales. Bien, simplemente a modo de repaso, nosotros partimos entonces del proceso de fecundación y formación de cigoto, no importa el animal que estemos hablando, incluso en humanos, se cumplen estas etapas. Luego entra un proceso de división celular, que recuerdan ustedes de las clases anteriores, el proceso de segmentación en el cual hay una alta tasa de división celular, pero el embrión no aumenta, sí, de tamaño. Luego se produce la migración celular, sí, con los movimientos celulares en la etapa de gastrulación, y a partir de acá es donde nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en la clase de hoy, ¿sí? Y luego las células migran, se forman las distintas capas embrionarias y empiezan a diferenciarse hacia los distintos tejidos y órganos en la etapa de organogénesis. Todas estas etapas son comunes para todos los animales. Y recuerden siempre que el desarrollo de la línea germinal es en paralelo. Nosotros no tocamos ese tema hasta que vemos el teórico justamente de desarrollo de la determinación del sexo, que ahí retomamos qué es lo que pasa con la línea, sí, con toda la línea germinal. Entonces, el proceso de diferenciación celular es esencial para el desarrollo. El desarrollo se basa en que las células, a partir de una de células indiferenciadas, empiecen a diferenciarse hacia los distintos tipos celulares y tejidos. Entonces, hay dos conceptos que tienen que quedar bien claros. Y uno es, ¿qué es el destino celular? Cuando hablamos de cuál es el destino celular, o sea, el destino que tiene una célula, ¿sí? Es el destino de una célula en el embrión, va a ser los tipos celulares o tejidos que vaya, ¿sí?, a formar esa célula. Es decir, esa célula se va a diferenciar hacia determinado tipo celular o tejido. Ese es el destino que tiene, ¿sí?, la célula siempre hablamos durante la embriogénesis normal, ¿sí? Una célula tiene un destino celular determinado, siempre y cuando el desarrollo sea, ¿sí?, normal. ¿Y qué es el proceso de determinación?
Es decir, cuando hablamos de que una célula está determinada, ¿sí? O un grupo de células están determinadas, se dice que ha sufrido cambios irreversibles a nivel molecular, es decir, que ya está determinando su destino celular, es decir, que esa célula ya inició en el proceso, ¿sí?, de diferenciación, y que llega un punto en que ya su destino celular quedó establecido y no hay vuelta atrás, ¿sí? Aunque yo cambie las condiciones de la célula, esa célula igual ya fijó su destino celular, ¿sí? Y eso se da al principio del desarrollo de la célula. Cuando está indiferenciada, al principio, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo cambiar las condiciones y guiar una célula indiferenciada hacia que indiferenciada a que se dirija hacia determinado tipo celular o a otro, dependiendo de las condiciones a las que yo someta a la célula. Pero una vez que quedó determinada la célula o comprometida, es decir, que ya empezó hasta cierto punto el proceso de diferenciación, aunque le cambie las condiciones a esa célula, es imposible cambiarle el destino celular. Igual vamos a ir viendo en detalle, ¿sí?, las distintas etapas del proceso de diferenciación. La determinación y la diferenciación es gradual, es decir, nosotros no pasamos de una célula indiferenciada a diferenciada en un solo paso, sino que se va dando en etapas y a lo largo, sí, en el tiempo. Si ustedes recuerdan, tenemos la célula indiferenciada. Esta célula que es indiferenciada puede dividirse y dar más células indiferenciadas, es decir, sin ingresar a un proceso de diferenciación, o puede iniciar el proceso de diferenciación hacia algún tipo celular determinado dependiendo de su destino celular. Entonces, la primera etapa en este proceso de diferenciación, pasamos de una célula indiferenciada a una célula especificada, por el proceso que se denomina especificación. ¿Qué significa? Es que la primera etapa que toma la célula en el proceso de diferenciación es especifica su destino celular. ¿Qué significa esto? De que si yo tomo la célula, ¿sí?, especificada, la saco del embrión y la hago crecer de manera autónoma, aislada, es decir, sin en contacto con otras células a nivel del laboratorio, esa célula es capaz de diferenciarse hacia su destino celular originario. ¿Sí? Es decir, que ya estableció cuál va a ser su destino celular, ¿sí?, y si la hago crecer de manera aislada, mantiene su destino celular. Ahora bien, una vez que la célula está especificada, continúa diferenciándose y pasa a estar determinada, que es el siguiente paso en el proceso de diferenciación, ¿sí? La célula, cuando está determinada, como dijimos recién, ¿sí?, es capaz de que si yo tomo la célula, ¿sí?, la saco de una región del embrión y la coloco en otra región del embrión, es decir, que no la estoy haciendo crecer de manera aislada, sino en otro contexto celular, la célula igual mantiene su destino celular. Es decir, que ya sufrió cambios que son irreversibles, que aunque yo le cambie el contexto celular, igual la célula mantiene su destino. Y esa es la diferencia entre especificada y determinada. Si yo una célula especificada, ¿sí?, le cambio el contexto celular, o sea, la saco de una región del embrión y la coloco en otro, donde va a estar con otras células vecinas, ¿sí?, puede cambiar el destino celular. Lo que hace es adquiere el destino celular de las células vecinas, ¿sí? En cambio, cuando está determinado, aunque yo le cambie el contexto celular, ya está determinado su destino y no hay vuelta atrás, ¿sí? Ya es un proceso irreversible. Y después de cuando la célula está determinada, ya pasa a transformarse en una célula diferenciada donde adquiere todas las características del tipo celular al cual estaba destinada, ¿sí?, y ya podrá formar parte de un tejido o de un órgano. Igual lo vamos a ver, ¿sí?, con varios ejemplos y varios experimentos. ¿Cómo podemos estudiar el proceso de diferenciación celular y cómo saber si una célula está especificada, determinada o ya diferenciada? A través de un abordaje de la embriología experimental. Si ustedes recuerdan de la primera clase, dijimos que la manera de estudiar el desarrollo embrionario era a través de distintos enfoques, ¿sí? Uno de ellos era la embriología experimental, que implica
la manipulación y la experimentación con embriones, y esto es lo que nosotros obviamente no podemos hacer, sí, en humanos. ¿Qué tipo de manipulaciones en embriones podemos hacer para estudiar el proceso de diferenciación celular? Por ejemplo, hacer un aislamiento, es decir, sacar una célula, ¿sí?, del embrión y analizar su desarrollo independiente. O sea, saco una célula, un grupo de células del embrión, las aíslo en una caja de Petri a nivel de laboratorio y las hago crecer solitas y ver qué es lo que pasa. Esas células se diferencian, cómo se deben diferenciar, qué tipo celular dan lugar, etcétera. Otro tipo de experimento es hacer una remoción. Es directamente tomar un embrión, remover un grupo de células o de región y ver qué le pasa a ese embrión. Bueno, yo le saqué un grupo de células. Ese embrión, ¿cómo se desarrolla? ¿Es capaz de desarrollarse normalmente? ¿Le faltan estructuras? ¿Le faltan órganos? Entonces yo ahí puedo saber, bueno, esas células que yo saqué, sí, bueno, si al embrión le falta algún órgano o algún tejido, entonces son responsables, sí, de la formación de ese órgano. O por lo menos tenían como destino celular la formación de determinado tejido u órgano. Y el tercer experimento es realizar un trasplante, es decir, tomar un grupo de células de un embrión, trasplantarlo a otra región del mismo embrión o de otro embrión, es decir, cambiar el contexto celular, ¿sí?, de un grupo de células, ¿sí? Le saco una región y la coloco en otra y veo cómo se desarrollan, ¿sí? Es decir, si se desarrollan normalmente las células, queda lugar si el embrión se desarrolla de manera normal o tiene alguna alteración. Entonces, vamos a ir viendo algunos ejemplos y cómo nosotros podemos definir cuáles son los destinos celulares, ¿sí?, de un embrión. Una forma fácil de saber, por ejemplo, un grupo de células o cada una de las células qué destino celular tiene, es tomamos un embrión temprano y hacemos un mapeo de destinos. Agarramos este embrión, a esta célula se le hace un marcaje, puede ser con color, fluorescencia, radioactividad, etcétera. La vamos a marcar. Dejamos que el embrión crezca. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando esta célula se divide, las células hijas reciben la marca, ¿sí? Entonces yo puedo ir detectando cuáles son todas las células que se formaron a partir de la célula original que yo marqué, ¿sí? Entonces la dejo dividirse, sigue avanzando en el desarrollo hasta que obtengo el embrión y puedo ver, bueno, esta célula dio lugar a todas las células de esta región dorsal, ¿sí? Y puedo saber entonces cuál es el destino celular. Puedo hacer lo mismo, pero fíjense que si yo lo hago en una etapa más avanzada en el desarrollo embrionario, marco una célula y lo dejo crecer, desarrollarse el embrión, lo que obtengo es que en realidad a partir de esta célula, como ya está más avanzada en el desarrollo, voy a tener menos células marcadas que el caso anterior y por lo tanto la región marcada va a ser menor. Y obviamente mucho menor va a ser si yo la marca la hago más avanzado en el desarrollo. Pero así uno puede ir estableciendo cuáles son los destinos celulares, ¿sí?, de las distintas células del embrión. ¿Y cómo podemos saber si una célula está especificada o está determinada o está indiferenciada? Y para eso realizamos, ¿sí?, los aislamientos y el injerto. Utilizamos acá un embrión cuyas células están todas marcadas, ¿sí? Tomo este grupo de células de esta región, las coloco en un embrión, sí, que sería como donante, receptor, perdón, la coloco en la misma región, este grupo de células en otro embrión pero en la misma región. Dejo que se desarrolle y obtengo un embrión con desarrollo normal, el cual el destino de estas células, como fue colocada en la misma región en el otro embrión, me queda marcado acá. ¿Qué es el destino celular normal? ¿Sí? Si yo agarro, esto es un embrión temprano, si agarro este grupo de células y las aíslo, es decir, las saco del embrión y las hago crecer de manera autónoma, aislada, sin interacción con el resto de las células del embrión, veo a ver si se desarrollan de acuerdo a su destino celular, sí, original. ¿Y qué es lo que obtengo?
que sí se desarrolla de acuerdo al destino sí original, que sería este, ¿no? Tiene esta formita simplemente porque perdió el contexto del embrión. Entonces yo puedo decir que estas células en el embrión temprano ya estaban especificadas, ¿sí? Es decir, que cuando la aíslo, ¿sí?, pueden desarrollarse de acuerdo a su destino celular original. Ahora bien, si yo tomo esta región de células, este grupo de células, la trasplanto a otro embrión, pero no a la zona donde deberían de estar, sino a otra zona del embrión, ¿sí?, y veo cómo se desarrollan, ¿sí? Si el desarrollo, uno que esperaría que estas células, ¿sí?, se estuviesen determinadas, es decir, que si ya tuviese establecido ya definido su destino celular, aunque yo las coloque en otra región celular, viese, ¿sí?, su destino original. Sin embargo, ustedes ven que la cambiamos de contexto celular y se desarrollan de acuerdo al destino de este grupo de células que estarían acá. Es decir, que no están determinadas, es decir, cambiaron su destino celular. Estaban especificadas, pero cuando las cambié de contexto celular, fueron capaces de cambiar su destino celular y adaptarse a la región del embrión al cual fueron trasplantadas. Esto sucede si tenemos un embrión temprano, ¿sí?, en las primeras etapas del desarrollo embrionario. ¿Qué pasa si hago lo mismo, pero en un embrión, sí, un poco más avanzado en el desarrollo? Es decir, un embrión más tardío. Tomo esta región de células y hago esto mismo, ¿no? Lo trasplanto a otro embrión, a otra región del embrión. ¿Qué es lo que sucedió acá? Las células, este grupo de células, ¿cambió su destino celular original? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como estoy usando células en etapas más avanzadas del desarrollo embrionario, ya tenían determinado su destino celular. Y aunque la cambie de contexto celular, igual mantienen, sí, el destino celular, sí, original. Entonces, ya en este caso las células ya están determinadas. Aunque las cambie de contexto, no hay manera de volver atrás en el destino celular. Bien, entonces vamos a ver dos tipos o modelos o maneras de especificar y determinar los destinos celulares, sí, en las células, y se basan en dos modelos animales, ¿sí? Hablamos de que existe, esto fundamentalmente se da en animales inferiores, invertebrados, ¿sí?, de que existe una especificación autónoma en el cual en estos organismos, si nosotros tenemos los 4 blastómeros, ¿sí?, ya sabemos de que estos 2 blastómeros dan lugar al ectodermo, ¿sí?, este blastómero va a dar lugar al endodermo y este blastómero va a dar lugar al mesénquima y las células musculares, ¿sí? Si yo agarro esos blastómeros y los separo en cuadros, o sea, los separo, los digrego y los aíslo, ¿qué es lo que me va a suceder? Cada uno de estos blastómeros se va a desarrollar y se va a diferenciar hacia el destino celular que tenían establecido. Es decir, que obviamente estos blastómeros ya estaban especificados, ¿sí?, ya tenían de alguna manera especificado cuál es su destino celular. Este va a dar el ectodermo igual que y estos dos van a dar endodermo, mesénquima, ¿sí?, músculo y notocorda. Quiere decir que en estos animales, en estos organismos, ¿sí?, muy tempranamente en el desarrollo se da la especificación, ¿sí?, del destino celular. Estamos hablando de que apenas tienen unas pocas células y ya se establece se especifica cuál es el destino celular de cada una de estas células, ¿sí? Y no hay manera, yo lo separo y no varía, ¿sí? A esto se le llama especificación autónoma. ¿Qué sucede en otros animales y en todos los vertebrados, inclusive el hombre? La especificación se denomina condicional o regulada. Hacemos el mismo experimento. Tomamos la célula en 4 blastómeros, ¿sí? En este caso separamos los 4 blastómeros de manera aislada, los hacemos crecer de manera aislada y en este caso
¿qué es lo que sucede con cada blastómero? ¿Da lugar a los tipos celulares que tenía como destino celular original? No. Cada blastómero es capaz de ¿qué? De generar un embrión completo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que en esta etapa del desarrollo embrionario todavía no está especificado el destino celular. Son células indiferenciadas, ¿sí? En el cual entonces yo, al aislarlas, estas células son capaces de ¿qué? De compensar la falta de las otras células y desarrollar, cambiar su destino celular y desarrollar un embrión completo. Es decir, que pueden cambiar el destino y justamente compensar las partes faltantes. ¿Por qué? Porque en estas primeras etapas del desarrollo embrionario todavía no especificaron su destino celular. ¿Sí? A esto se dice que entonces el desarrollo es regulado o la especificación es regulada. Esto es algo similar a lo que sucede, muchachos, los gemelos. ¿Sí? La división celular en los gemelos idénticos se da prácticamente en la etapa de 1, 2, 4 células máximo. El embrión se divide y sin embargo tenemos 2 individuos desarrollados perfectamente. ¿Y eso es por qué? Porque las células hasta ese punto todavía no habían especificado su destino celular y son capaces de compensar la célula faltante y generar 2 embriones, ¿sí? Completos y con desarrollo normal. Entonces, en el caso de los vertebrados, justamente, el proceso de determinación y diferenciación va a depender del contexto celular. ¿Sí? Cómo se establecen los destinos celulares depende del contexto celular que estén esas células. Si nosotros acá, estos son anfibios, y lo mismo, volvemos a hacer experimentos de trasplante de células desde una región, por ejemplo, a la otra. Esta es una blástula temprana, acá tenemos un grupito de células que darán lugar a células dorsales. Si dejamos crecer esta blástula, va a dar lugar a este embrión, en el cual estas células ¿sí? forman esta región dorsal del embrión. ¿Qué pasa si a este grupo de células en la blástula yo la trasplanto hacia esta región que dará lugar a células ventrales? Como todavía el desarrollo es temprano y estas células todavía no están determinadas, ¿qué es lo que sucede? Estas células, aunque las cambio de contexto, ya adquieren el destino celular, no el original que tenían, sino el destino celular de la región a donde fueron trasplantadas. Y tengo un desarrollo embrionario, ¿sí? Normal. Ahora, ¿qué pasa si nosotros removemos células en este embrión? Tomo, esta es la blástula, remuevo un grupo de células del embrión, lo dejamos crecer y obtenemos un embrión totalmente normal. Quiere decir que estamos en una etapa temprana en la cual yo puedo remover un grupo de células y las células del alrededor son capaces de compensar esa falta de células, ¿sí? Y hacer el desarrollo de un embrión completo, ¿sí? Y entonces hablamos, esta es la especificación condicional o regulada, ¿sí? Frente a un cambio en el contexto celular, si el embrión todavía está en etapas tempranas como es la blástula, ¿sí? Las células pueden compensar la falta de células o pueden cambiar su destino. Ojo que a medida que avanzamos en el desarrollo, si ya se determinan las células, ya ahí no lo podemos, ¿sí? compensar. Es por eso, por ejemplo, que en embriones humanos se puede hacer, cuando se hace fecundación in vitro, lo que se llama el diagnóstico preimplantacional. ¿Qué consiste el diagnóstico preimplantacional? Es el embrión en las primeras etapas del desarrollo se le saca un blastómero y ese blastómero se utiliza para analizarlo desde el punto de vista molecular. Y sin embargo yo puedo sacar un blastómero y el desarrollo del embrión ser normal. ¿Por qué? Porque se compensa, ¿sí? justamente la falta de esa célula. Y eso es lo que permite poder hacer diagnósticos preimplantacionales. Diagnostico cualquier enfermedad genética antes de implantar el embrión a la madre.
Bien, entonces, para que quede resumiendo, para que quede clara la diferencia entre especificado o diferenciado, utilizamos un esquemita, ¿sí? En el cual ustedes tienen acá un embrión, imagínense un embrión con dos grupos de células, las células verdes que corresponden a la región B, las células amarillas a la región A. Cuando se desarrollan normalmente, ¿sí? Dan dos tipos celulares distintos, ¿sí? Dos tipos de células diferenciadas durante el desarrollo. Si nosotros tomamos una célula de la región B y la trasplantamos a la región A y dejamos crecer ese embrión, ¿sí? Y se desarrolla, fíjense, si yo trasplanto esta célula hasta acá y se desarrolla así, ¿sí? ¿Se está desarrollando como su destino celular original? No, cambió su destino celular. Entonces, estas células trasplantadas, ¿sí? No están determinadas porque pudieron, ¿sí? Cambiar su destino celular y desarrollarse de acuerdo al contexto, al nuevo contexto celular al que fueron trasplantadas. Ahora bien, si yo repito lo mismo experimento, tomo una célula de la región B, la trasplanto a la región A, y en este caso se están desarrollando de acuerdo al destino celular original. Entonces, estas células ya estaban determinadas en el momento que yo hice el trasplante. Aunque le cambie el contexto celular, igual se desarrollan de acuerdo a su destino celular original. Ahora, si yo tomo una célula de la región B, la aíslo, ¿sí? De manera que la hago crecer de manera autónoma en ausencia de otras células vecinas, ¿sí? Y crece de acuerdo a su destino celular original, entonces, ¿de qué estamos hablando? Que es una célula que está especificada. Es decir, de manera autónoma, sin contacto con otras células, mantiene el destino celular original. Ahora, si yo a esta célula la cambio de contexto celular, la coloco en una región con otras células vecinas, es capaz de cambiar su destino. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia entre lo que es una célula que está especificada y una célula que está determinada? Pero si le cambias el ambiente, pone el destino del ambiente. Entonces, a modo de resumen, las diferencias entre las distintas formas de especificación tenemos, recuerdan, la autónoma y la condicional o regulada. En este caso, las células se desarrollan de acuerdo a un destino que está determinado muy tempranamente en el desarrollo, ya con 4 células, ya cada blastómero tiene su destino celular ya marcado, mientras que en la especificación condicional el destino de las células depende fundamentalmente del contexto celular en que se encuentran. ¿Sí? En este caso existen señales intrínsecas que van a determinar o van a definir los destinos celulares, es decir, que las señales están dentro de la célula. Y por eso de las primeras etapas, ya de las primeras divisiones, ya las células empiezan a marcar su destino celular. ¿Sí? En cambio, la especificación, en este caso, ¿sí? Se da por interacciones entre las células. Es decir, que más allá de las señales que haya dentro de las células, también reciben señales de las células vecinas, ¿sí? Que hacen que la célula adquiera determinados destinos celulares. En la especificación autónoma, ¿sí? La especificación se da antes de los movimientos celulares en el embrión. Y se lo vimos ya en las primeras etapas, todavía no se movió una sola célula y ya tenían definido su destino celular. En cambio, en los vertebrados, en humanos incluidos, ¿sí? En general los movimientos celulares se dan antes en que se establezcan los destinos celulares o al mismo momento. ¿Sí? Y en este caso entonces el embrión podemos decir que es un mosaico de células con distintos destinos que son prácticamente invariables, ¿sí? Porque si ya luego de 2 divisiones celulares ya tienen el destino marcado, prácticamente nosotros no lo podemos variar el destino. Sin embargo, en este tipo de especificación el desarrollo es regulado y pueden cambiar el destino dependiendo del contexto celular en que se encuentren. ¿Sí? Este se da en la mayoría de los invertebrados,
¿sí? Y esto es lo que se da en la mayoría en los vertebrados, obviamente mamíferos y el hombre, ¿sí? Incluido.